¿Cómo están, jóvenes? Continuando con el avance de la asignatura. Habíamos visto los diagramas en los que vamos a trabajar, esta parte de extracción sólido-líquido. Ahora entraríamos a ver cuáles serían los métodos de cálculo. Veríamos contacto sencillo, contacto múltiple en contracorriente, contacto múltiple en contracorriente. Entonces empezaríamos a analizar lo que es el contacto sencillo. Ya, va a ser esto similar a lo que habíamos visto nosotros, o análogo siquiera a lo que hemos visto en la parte de extracción líquido-líquido. Habíamos indicado que este ciclo va a indicar toda la etapa, ¿no ve? Tanto el mezclador como el decantador. Estoy entrando una alimentación, un disolvente, estoy obteniendo un extracto y estoy obteniendo el refinado. Miren, es similar a lo que habíamos visto en la parte de extracción líquido-líquido. Si hago mi balance global, hago mi balance parcial, y habíamos indicado que lo más importante es hallar el punto de mezcla, ¿no ve? La composición del punto de mezcla. Ya, recordar que para poder analizar esto yo tengo que tener básicamente como dato la curva de retención en los tres casos posibles que habíamos visto. Ahora, si nosotros analizamos en el diagrama triangular, lo primero que yo debo conocer es mi curva de retención. No sé qué característica tendrá, pero está entrando una alimentación. ¿Por qué lo estoy poniendo en este sector, en un punto acá? ¿Por qué? Porque va a tener algo de inerte, algo de soluto, no sé dónde. Y lo que comúnmente se hace es trabajar con un disolvente puro, donde se va a encontrar en este vértice. Por lo tanto, yo voy a unir esos dos puntos. Y entonces tengo la línea de cómo está cambiando la concentración, ¿no ve?, de mi alimentación por la adición del disolvente. Una vez que tengo la alimentación y el disolvente, yo puedo hallar el punto de mezcla. Ahora, el punto de mezcla ustedes pueden hacer su balance parcial en función del soluto o en función del disolvente. Ya no hay ningún inconveniente, porque si ustedes se dan cuenta, siempre nos tiene que dar el mismo punto. Yo tengo el punto de mezcla. Una vez que tengo el punto de mezcla, es decir, la intersección entre el punto de mezcla y la recta FD, tengo un punto de intersección. Tengo que unir con mi vértice del inerte. Ese vértice del inerte me genera una línea de operación, ¿no? Es decir, yo puedo evaluar en los extremos, primero en la intersección con la hipotenusa, el extracto, es un decir cantidades, no siempre evalúo porcentajes. Y en la intersección con la curva de retención, yo evalúo el refinado. Entonces ya tengo los datos. Puedo aplicar la regla de la palanca de la misma manera que hemos visto en la parte de extracción líquido-líquido y puedo calcular cuánto es el extracto y cuánto es el refinado con la ecuación del balance de masa global. ¿De acuerdo? Directamente puedo evaluar la composición y el extracto. Entonces, como ustedes pueden apreciar, es relativamente sencillo el análisis gráfico. Pero ¿cómo vendría a ser en el diagrama rectangular? De acuerdo, tengo mi curva de retención, de la misma manera tengo que hallar yo mi punto de alimentación y tengo el punto de disolvente. Tengo que hallar el punto de mezcla ya sea por N o ya sea por S, por XY mejor dicho. Listo. Y aquí hay una diferencia sustancial, hemos dicho, yo ya no voy a ningún vértice, sino subo en forma vertical. Entonces, siempre en la base yo voy a leer al extracto, en ningún momento voy a leer al refinado, ¿de acuerdo? Voy a leer su composición, solamente tengo que tener cuidado en las unidades. Y en la intersección con la curva de retención voy a leer a mi refinado. En este caso no estoy leyendo composición, estoy leyendo NR. Entonces, como ustedes se ubican, ya tengo el NR, pero lo que yo quiero es determinar cuánto de refinado tengo, cuánto de extracto tengo, con qué composición. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar la ecuación para el NR. Y de aquí voy a despejar el inerte. Ya tengo el NR
¿no ve? Entonces hago mi análisis de que el refinado, ¿qué va a contener el refinado? ¿Cómo estoy obteniendo esta ecuación? Mi refinado, ¿qué va a contener? Inerte, va a contener soluto, va a contener disolvente. Entonces, si yo tengo aquí S más D, yo puedo decir que S más D es igual al refinado menos el inerte. Y reemplazo y juego en esta ecuación para obtener esta otra. ¿De acuerdo? Una vez que tengo los valores, tengo el refinado, tengo la composición del extracto, ¿no ve? F más D es igual al punto M, el punto M es E más R. Ya tengo el refinado, automáticamente hallo el extracto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, contacto múltiple en corriente directa. Si ustedes analizan de la misma manera, es igual a lo que hemos analizado en la extracción, similar a lo que hemos analizado en la extracción líquido-líquido. Por lo tanto, el análisis también va a ser similar. ¿De acuerdo? O sea, es decir, la etapa 1 que se presenta, contacto sencillo. La etapa 2 que se presenta, contacto sencillo, contacto sencillo, contacto sencillo. Entonces, va a ser una sucesión de análisis de contacto sencillo. Tengo mi curva de detención, tengo el D, tengo el F, uno los dos, hallo el punto de mezcla, lo uno con el vértice del inerte y evalúo cuánto es mi extracto 1 y cuánto vale mi extracto 2. Luego, ¿qué me está diciendo la gráfica? El refinado se está juntando con el disolvente, entonces el refinado lo uno al punto D y repito el mismo procedimiento. Y hallo el extracto 2 y el refinado 2. ¿Qué pasa en la otra sección? El refinado se está uniendo con el disolvente. Y nuevamente hallo un punto de mezcla y la curva de operación que pasa por ese punto de mezcla, que lo uno al inerte y hallo el extracto y hallo el refinado. Y así sucesivamente, ¿no ve? ¿Hasta cuándo? Hasta la composición que me estén pidiendo. Si ya he llegado acá, entonces paro. Entonces, si ustedes analizar puede ser un proceso iterativo, porque pueden preguntarme cuántas etapas necesito. Cada una de estas es una línea de operación, es una etapa. Entonces, ¿cuántas etapas necesito? Entonces, yo tendría que tantear, ¿no ve? Para llegar a una composición determinada de una alimentación. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, una de las características es que se está acumulando las rectas en un sector. Ese es el inconveniente que habíamos mencionado en el diagrama triangular. ¿Ya? Ahora, hasta en esta gráfica no les he indicado cómo podríamos analizar, digamos, las cantidades. Yo les dije directamente aplicamos la regla de la palanca, ¿no? Eso ya sabemos de esta extracción líquido-líquido. Pero una manera análoga en los libros, de donde se deduce la regla de la palanca, es evaluar los segmentos. No, pero esto dependerá del dibujo que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque estos segmentos dependen pues de la lectura de la composición y cómo hemos trazado. Entonces, si yo por ahí estoy trazando mal y una distancia mala, entonces no va a cumplir la condición de que solamente mido esto y mido este segmento. ¿De acuerdo? No va a cumplir la condición. Entonces, prefiero que me estén aplicando directamente los valores numéricos, ¿ya? Entonces, es una manera de evaluar. Ahora, yo les comentaba que, bueno, tenemos una situación, ¿no? Que cuando utilizo el diagrama triangular, prácticamente se va acumulando en un sector cuando tengo muchas etapas. Eso no pasa cuando yo
trabajo con el diagrama rectangular. Por favor, acá me lo van a corregir. Ya es diagrama rectangular. Entonces, ¿qué significaría? Que tengo yo el análisis de varias veces el trabajo del contacto sencillo. ¿No ve? Punto de mezcla, hallo mi Y1, hallo mi refinado. El refinado lo uno con el disolvente. Hallo el punto de mezcla. Hallo mi refinado, hallo mi extracto. El refinado 2 lo pongo con el disolvente. Hallo el nuevo punto de mezcla. Y así sucesivamente hasta que yo pueda, ¿no?, llegar a la composición que me estén pidiendo. ¿De acuerdo? Esto en el diagrama rectangular. Y como ustedes pueden apreciar, este diagrama rectangular no se va acumulando en un sector, más bien se va distribuyendo y la lectura se hace más fácil. Ahora, veríamos el contacto múltiple en contracorriente, y cuando veíamos esta parte de extracción líquido-líquido, veíamos que se genera un polo. De la misma forma, acá vamos a generar un punto común, pero fíjense, hay alguna diferencia sutil en cuanto a la nomenclatura en comparación con lo que es extracción líquido-líquido. Pero si yo hago el balance global, primero, en todas las etapas obtengo esta ecuación. Y de ahí me está diciendo, oye, que F más D me da el punto de mezcla. Y que además tengo el extracto N y el refinado 1. Entonces, si yo analizo el lado derecho, tendría una ecuación con dos incógnitas. Es decir, ahora, similar a lo que hemos visto en la parte de extracción líquido-líquido, si yo quiero definir NN, debo conocer, si yo quiero definir EN, debo conocer R1. O conozco EN y defino R1. Entonces, si yo reacomodo esta ecuación, ya me está diciendo que todas las etapas, esta diferencia de etapas, es constante de manera similar al método de Ponchon-Savary. Por lo tanto, es un punto común P por donde pasan todas las etapas. ¿De acuerdo? Ya tengo el punto común P, y de esta ecuación estoy hallando mi punto de mezcla. Aquí estoy haciendo un balance parcial. No estoy haciendo un balance parcial, eso ya hemos visto. Entonces, mi análisis sería el siguiente. Yo tengo mis vectores de alimentación y tengo mis vectores de parto. No, aquí tengo F. Y este es el punto F. Entonces, yo les decía, oye, yo debo conocer R1 o debo conocer EN. Lo más común es que me den E1. Si tengo E1 con los balances parciales, yo puedo conocer el punto de mezcla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir el punto M con el punto R1 y lo voy a extrapolar hasta la hipotenusa. En la hipotenusa, ¿qué leo generalmente? A los extractos, y en este caso va a ser el extracto N. ¿Qué voy a hacer ahora? En la diferencia que me genere el punto común, el extracto N está relacionado con mi alimentación. Aquí es el punto de alimentación y lo estoy extrapolando. ¿Cuál es la otra recta para la intersección de esta diagonal? El disolvente con el refinado 1. Esta intersección de las dos rectas es el punto P. Ya tengo el punto común para todos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Construir la etapa. El EN, el extracto N, ¿a dónde lo voy a dirigir? Al inerte. Esa recta que va de N al inerte está pasando por la recta por la curva de retención. Esa intersección es el refinado N. Ahora, ese punto de intersección lo voy a unir con el punto P y lo voy a extrapolar hasta la hipotenusa. Ahí que voy a leer el EN. Ahora, la lectura ustedes ya verán, ¿no? El EN, ustedes saben que no leo EN, leo composiciones. Esta composición lo leeré respecto al soluto o lo leeré respecto al disolvente. Ustedes verán cuál les conviene. Ya tengo el EN menos 1. ¿Qué tengo que hacer ahora? Llevarlo al inerte. En la intersección con la curva de retención me genera un punto que lo llevo al punto común P y lo extrapolo hasta la hipotenusa. Y secuencialmente voy a trabajar ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que mi cantidad de refinado sea exactamente R1. Y eso no va a ocurrir, ¿no ve? Tiene que ser un poquito menor. Y ahí paro
el conteo. ¿Cuántas etapas tendría? Una etapa, 2 etapas, 3 etapas. Ya. Bueno, dejo para ustedes el análisis similar en el diagrama rectangular. Se cuidan. Hasta luego.